Dios te bendiga, bienvenido. Gracias por conectarte conmigo a través de este medio. Si me conoces personalmente, es probable que yo misma te haya animado a buscarme y a conectarte conmigo a través de este medio. Y si estás relacionado de alguna manera con Pastor Saúl González en Puerto Vallarta, pues él habrá sido la persona que te ha indicado venir aquí. Le quiero dar las gracias infinitas desde el fondo de mi corazón a Pastor Saúl por animarme e inspirarme a comunicarme con ustedes usando este medio. Les animo mucho a que nos busquen siempre que puedan. Intentaremos estar conectados con la mayor frecuencia posible y serán charlas de aproximadamente, tendrán una duración de 20-25 minutos. La referencia que voy a usar es este libro. Es una Biblia, es en la versión Palabra de Dios para Todos. Hay muchas versiones que voy a ir usando. En esta particularmente vamos a usar Palabra de Dios para Todos. Me gusta también mucho otra versión que se llama Dios habla hoy, y también vamos a estar usando mucho Reina Valera 90. En todo caso, si hay alguna versión diferente a estas tres, se las voy a estar comentando. Yo les animo mucho a que consigan la mayor cantidad de versiones que puedan. Pueden ir a la Sociedad Bíblica Unida de su ciudad o de su país e informarse de las distintas versiones que hay. Es muy importante que tenga acceso y se haga disponible para la mayor cantidad de versiones posible. Nuestro amado obispo Saúl siempre nos recomendaba leer por lo menos 4 versiones para tener una idea clara de que efectivamente eso es lo que el autor quiso reflejar en esas palabras. Recordar que hay muchos esfuerzos de traducción, han habido muchos esfuerzos de traducción a lo largo de los siglos, y pues la Biblia no se escribió en inglés o en español. Hemos tenido y tenemos que confiar en el trabajo de los traductores. Es por eso que les animo muchísimo a que... un mosquito también en la enseñanza. Es por eso que les animo muchísimo a que puedan adquirir o hacerse accesibles a la mayor cantidad de versiones posibles. Para los que se sienten cómodos navegando y usando el internet, hay herramientas muy interesantes para el estudio de la Biblia. Una de ellas es bibliaparalela.com, y la otra es Bible Gateway. En español sería, tendrías que tipear www.biblegateway, todo seguido, todo como una sola palabra, .com. En inglés es pues Bible Gateway. Y me gusta mucho esa herramienta también porque tiene muchas versiones, muchas traducciones para las personas que no solo hablan español, sino que quieren leer también en otro idioma. Pues está disponible en esa herramienta. Yo incluso he revisado algunas versiones en latín. No hablo latín ni mucho menos, pero sí me gusta mucho. Es algo que también me enseñó el obispo Saúl, ir a la versión en latín para empezar a encontrar, para asegurarnos también que la traducción que estamos leyendo, que estamos entendiendo correctamente, o que le estamos dando la interpretación correcta a la traducción que estamos usando. Terminando esta introducción, vamos a ir directamente a la enseñanza del día de hoy. Hoy voy a hablar solo del capítulo 1 de Deuteronomios. Nos vamos a concentrar en el verso 1 hasta el verso 8. ¿Ok? A lo largo de la enseñanza les voy a dar una serie de referencias y vamos a intentar hacer de esta enseñanza lo más provechosa y lo más productiva para ustedes. Empezamos. Deuteronomio, capítulo 1, verso 1.
Moisés le habla a Israel. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Este probablemente sea uno de los últimos mensajes que Moisés como pastor le da a su pueblo, al pueblo de Israel. Recordar también que había pasado ya más de 40 años desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, de donde estaban siendo esclavizados, de donde eran esclavos. Y pues 40 años, estará usted de acuerdo conmigo que es muchos años de frustración. 40 años son muchos años de muchos sentimientos acumulados, y yo creo que no necesariamente buenos. Entonces intente pensar, intente conectar con el estado emocional de esa gente, intente conectar con la situación por la que se estaba viviendo en ese momento en cuanto este mensaje se da. Okay. Dice en el verso 1: estas son las palabras que Moisés anunció a todo el pueblo de Israel. Les habló en el desierto, al otro lado del río Jordán, en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre el desierto de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Verso número 2. El viaje desde Oreb hasta Cades Barnea podría haber durado solo 11 días tomando el camino por el monte Seir. O sea, hay un camino por el que de ir desde el punto de inicio, que es Oreb, hasta el punto de llegada, que es Cades Barnea, hay un camino en el que puede tomar solo 11 días para ir desde Oreb hasta Cades Barnea. Punto de salida, punto de partida, Oreb, punto de llegada, Cades Barnea. Muy bien. Entonces estábamos diciendo que hay un camino a través de las montañas que puede demorar 11 días caminando. Tenemos que recordar que el único medio de transporte en ese momento era solo sus pies. Pero ya en el primer día del 11º mes del año 40, o sea, casi 11 años después, perdón, lo he dicho mal, casi 41 años después de aquel primer mensaje, estaban todavía viajando por el desierto. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué cantidad de tiempo perdido? 41 años por un viaje que pudo haber tomado 11 días. Es muy importante. A mí cuando estudio la palabra, cuando estudio la Biblia, me gusta ir muy despacio porque me gusta entender sobre todo el estado emocional de las personas que participan en el relato. Porque a través de entender el estado emocional de las personas que participan en el relato, yo muchas veces puedo aplicar esa enseñanza para mi situación particular. Finalmente los hombres y las mujeres, obviamente, en genérico, pues estamos llenos de emociones y sentimientos. Seguimos. 3. Pero ya en el primer día del 11º mes del año 40 todavía estaban viajando por el desierto. Fue en esas circunstancias que Moisés les pronunció el discurso que sigue a continuación, conforme con todo lo que el Señor le había mandado. Verso 4. Esto sucedió después de que Moisés venciera al rey Sihón de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y al rey Og de Basán, que reinaba en Astarot, en Edrei. Verso 5, Moisés comenzó a explicar estas instrucciones. Al otro lado del río Jordán, en la tierra de Moab, él dijo. Verso 6. El Señor nuestro Dios nos habló así en el monte Oreb. Recordad que en el verso 2 habíamos dicho que el punto de salida, el punto donde empezamos a contar para esta carrera, era Oreb.
que se vuelve a repetir en el verso 6, porque y en el verso 6 nos dice que Moisés estaba recordando, trae memoria lo que el Señor les había hablado en el punto de partida. Esto para mí es muy importante y me da la autoridad como para decir o como para establecer el siguiente enunciado. Cualquier proyecto en tu vida, cualquier nueva aventura, cualquier nuevo emprendimiento, tiene que tener una palabra de Dios asociada. ¿Y cómo obtengo la palabra de Dios? Pues ve con el hombre o la mujer de Dios en tu vida por una palabra para esa nueva aventura. Usted finalmente puede tomar la decisión. Yo solo estoy aquí hablando. Usted finalmente tiene toda la autoridad y tiene toda la voluntad y tiene toda la fuerza y la decisión de hacer las cosas como su criterio le recomiende. Yo le recomiendo que cualquier aventura y cualquier emprendimiento tenga una palabra de parte de Dios. Seguimos. ¿Y cómo me aseguro que la palabra viene de parte de Dios? Es muy fácil. Si la palabra se la da la autoridad espiritual en su vida, el hombre o la mujer de Dios que habla a su vida, pues tenga la seguridad y la convicción que es palabra de Dios para esa nueva aventura. Seguimos. Entonces, estábamos diciendo que había un viaje, ya hemos establecido hasta este versículo que había un viaje que tomaba 11 días y por alguna razón ya iba tomando casi 41 años. Moisés entonces les recuerda lo que Dios les había dicho en el punto de partida. Ustedes ya han estado lo suficiente en este monte. Qué interesante. En Horeb ya también había habido una situación de pérdida de tiempo, porque si no, Dios no tendría necesidad de decir que ya han estado lo suficiente en ese monte. En el verso 7 Dios les dice: levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, a donde todos sus vecinos en el Arabá, en las montañas, en la Cefalá, en el Negev, en la costa, la tierra de los cananeos y la región del Líbano, hasta el gran río, el Éufrates. Fíjense qué interesante. El verso 7 nos da mucha referencia geográfica, mucha descripción geográfica, pero no nos dice para qué está ahí toda esa descripción geográfica. Vamos a leer otra vez con cuidado el verso 7. Dice, desde el verso 6 les dice: el Señor nuestro Dios nos habló así en el monte Horeb. Ustedes ya han estado lo suficiente en este monte. Levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, a donde todos sus vecinos, en el Arabá, en las montañas, en la Cefalá, en el Negev, en la costa, la tierra de los cananeos y la región del Líbano, hasta el gran río, el Éufrates. Verso 8. Miren, llamada de atención, miren, he dispuesto para ustedes esta tierra. Entonces, ¿por qué el autor hace una descripción extensa de la geografía en el verso 7? Para que en el verso 8 tengamos una idea, una muy buena idea de lo que Dios tenía en mente para esta gente si cruzaban las montañas y si siguen las instrucciones del verso 7. Vamos a leer con esta nueva mentalidad. Ya podemos establecer en este momento que ha habido una palabra de Dios en el punto de partida. 2, la instrucción que se da contiene descripción. Y 3, me dice
que hay un punto de llegada. Vamos a leer con esta mentalidad pensando que hay una instrucción de parte de Dios, hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Vamos a intentar pensar en esos términos cuando leamos nuevamente el verso 7 y el verso 8. El verso 7 dice: levanten el campamento, recordar que Dios ya les está hablando, levanten el campamento y pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, a donde todos sus vecinos en el Arabá, en las montañas, en la Cefalá, en el Negev, en la costa, la tierra de los cananeos, y la región del Líbano hasta el gran río el Éufrates. Qué interesante. Vamos a leer rápidamente. Voy a buscar la versión Reina Valera para ver si Reina Valera nos dice algo diferente o nos da alguna pista adicional. En el verso 7 dice, esto es Reina Valera, desde el verso 6, desde el verso 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Verso 7. Volveos a ir al monte del amorreo, otra vez nos dice montaña, y nos empieza y otra vez nos da referencia a amorreo, al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. En dos versiones podemos ver que el verso 7 nos da una descripción extensa, nos da una descripción detallada de la realidad geográfica a donde Dios estaba instruyendo a este pueblo que vaya. Entonces, si volvemos a pensar en lo que les acabo de decir, hay una instrucción, hay un punto de partida y hay un punto de llegada. Es muy importante, es muy importante que cualquier nuevo proyecto en tu vida contenga una palabra de Dios con una instrucción. Esa instrucción va a señalarte el punto de partida y te va a señalar el punto de llegada. Mucho cuidado, que pensar en cómo llegar al punto de llegada es la llegada. Mucho cuidado en confundir el punto de llegada con el cómo llegar o cómo vamos a llegar al punto de llegada. Vamos a concentrarnos porque me quedan muy pocos minutos. Finalmente el versículo 8. Entonces, nuevamente vamos a recapitular. En el verso 6 Dios les habla. En el monte Horeb empezamos en el punto de partida. En el punto 7 les da la instrucción: levanten el campamento, pónganse en marcha hacia la región montañosa. Y en el verso 7 también hace la descripción del punto de llegada. Pónganse en marcha hacia la región montañosa de los amorreos, etcétera, etcétera. Y en el verso 8 Dios les dice: miren, he dispuesto para ustedes esta tierra, vayan y tómenla como herencia. Nuevamente, el verso 8 complementa la idea de lo que nos espera en el punto de llegada. Si tú tienes una palabra de Dios que viene a través de un hombre o mujer de Dios a tu vida en un nuevo proyecto, vas a tener un punto de partida, vas a tener un punto de llegada, y si es un hombre o una mujer de Dios la que está hablando, no solamente vas a tener un punto de llegada, sino que además Dios ya ha dispuesto que vayas a llegar, que vayas a obtener eso que se te ha prometido en el punto de llegada. En este caso,
en Deuteronomios, esto es, Deuteronomios es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Y este versículo 8 es uno de mis versos favoritos en la Biblia también. Porque Dios les dice, miren, he dispuesto para ustedes. Vamos a pensar un poquito en lo que acabamos de leer. Dios les está mandando a la región montañosa. Dios les dice que hay mucho pueblo. No les está diciendo si ese pueblo va a ser amigo, si les va a recibir con los brazos abiertos, o si va a ser enemigo, y si les va a recibir con lanzas y garrotes y proyectiles y demás. Esa información, por alguna razón, nuestro Dios no nos la da. Y en el 99% de los casos, cuando un hombre o una mujer de Dios habla a tu vida, te va a dar el punto de partida, te va a dar el punto de llegada, pero casi nunca te va a dar el cómo. Casi nunca te va a decir si estos pueblos en las montañas, si estas montañas particulares en tu vida van a tener gente que te va a recibir bien o gente que te va a recibir mal. Porque Dios no está pensando, porque Dios no está pensando en las circunstancias. Y si Dios no piensa en las circunstancias, ¿por qué tú piensas en las circunstancias? A Dios lo único que le importa, y es lo único que nos debe de importar a nosotros, es el punto de llegada. Porque para todo el camino intermedio, Dios ya ha dispuesto que vas a llegar. Te van a acompañar de buena manera o te van a acompañar de mala manera, eso no es relevante. Mientras tú seas una persona íntegra, mientras tú tengas una instrucción, mientras sepas cuál es tu punto de llegada, la gente que está en esa montaña particular que tú estás atravesando no interesa. No interesa si son amigos o si son enemigos. Mientras tú, y esto es muy importante, mientras tú vayas con una instrucción de un hombre, de una mujer de Dios, mientras tú vayas caminando con una instrucción de un hombre o de una mujer de Dios, tú vas a tener un punto de llegada, porque Dios ya ha dispuesto que así va a ser. Vamos a leer el verso 8 y con esto vamos a terminar. Ojalá puedan tomar sus Biblias y leer esto conmigo. Dice Deuteronomio 8, miren, he dispuesto para ustedes esta tierra, vayan y tomen como herencia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y a su descendencia. ¿Y sabes quién es su descendencia? Tú y yo. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque esta palabra en Romanos capítulo 4, verso 13, me dice que yo soy descendiente de Abraham. Bueno, de hecho, no, en el verso 13, el verso 13 empieza a hablar de las promesas que Abraham y sus descendientes a través de la fe vamos a recibir. La llave que abre las promesas son la fe, pero no me quiero ir por ahí. Probablemente en la siguiente enseñanza vayamos a ir un poco más en detalle. Yo me quiero concentrar en cerrar en lo que acabamos de leer en el verso 8. Dios ya ha dispuesto que tú vas a tener una llegada. Solo para terminar quiero leer Reina Valera, la versión 90, Deuteronomios 1:8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Recuerdan que en la versión Palabra de Dios para Todos, Dios les decía yo he dispuesto. Aquí está mucho más claro. Esta versión dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Vamos a cerrar con esto. Vamos a quedarnos con la convicción. Si algo podemos sacar de estos 20-25 minutos de enseñanza es que tenemos la convicción que Dios ya ha dispuesto, Dios ya ha orquestado, Dios ya ha determinado, Dios ya ha decretado que tú y yo
vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Y te quiero animar mucho, porque la llegada para ti y para mí, la llegada es fabulosa, es brillante, es emocionante. Tú y yo vamos a tener una llegada emocionante, vamos a tener una gran llegada. Gracias, Señor. Yo espero haberles hablado, espero haber dejado una palabra para alguien esta mañana. Ciertamente en mi caso fue así. Yo, a través de esta enseñanza, también he aprendido a que tenemos una entrada, tenemos un punto de partida, tenemos un punto de llegada, pero sobre todo podemos tener la convicción y la certeza, estar plenamente convencidos que Dios ya ha dispuesto, que yo voy a llegar, que voy a entrar a mi llegada de una manera triunfante. Ya está dispuesto que sea de esa manera. Te agradezco mucho por dedicarme estos minutos. Que tengas un estupendo día, que tengas una estupenda semana, que Dios te acompañe y te bendiga, que Dios bendiga tu llegada, que Dios te dé una mujer o un hombre de Dios en tu vida, para que a través de ese hombre y mujer de Dios empiecen a llegar las instrucciones, para que empieces a tener puntos de llegada. Te espero a la próxima sesión. Me ha encantado esta experiencia y yo espero que nos volvamos a ver. Buen día.